Saludos y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es una reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. En este segundo domingo después de Pentecostés y el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 23 al capítulo 3, verso 6, quiero reflexionar contigo sobre una pregunta. ¿Qué es lícito cuando alguien está sufriendo? No tengo la menor duda cuando digo que el legalismo y la hipocresía pueden destruir a la iglesia y a cualquier otra institución, sobre todo cuando ese legalismo e hipocresía va por encima del bienestar de las personas. ¿Te has encontrado alguna vez ante una situación que consideras injusta, aunque es legal? Es aquí donde rescato las palabras de nuestro amado pastor, hermano, compañero, reverendo Martin Luther King, cuando dijo, una ley, cuando es injusta, no solo tenemos el deber, sino la obligación de desobedecerla. Fue con esta encrucijada con la que se encontró Jesús en las dos historias de nuestro Evangelio para hoy. En el Evangelio de hoy tenemos dos historias de sufrimiento, una por hambre y otra por salud. Y en ambas vemos la compasión de Jesús. Pero a mí me parece que lo más importante de ambas historias lo sigue siendo lo que Jesús espera de ti y de mí en medio de estos sufrimientos. Estas dos escenas de controversia, una en los campos de cereales y otra en la sinagoga, son muy importantes para comprender el Evangelio de Marcos en todo su conjunto. Iluminan porque algunos de los contemporáneos de Jesús lo encontraron ofensivo hasta tal punto que eventualmente lo considerarían un grave peligro. Ahora bien, ¿qué es lícito cuando alguien sufre por hambre? Marcos capítulo 2, versos 23 al 28. Jesús nos está recordando algo que es sumamente importante. Por lo tanto, comencemos por decir, Jesús no está de acuerdo con la posición de los líderes religiosos, no porque considere triviales los mandamientos del sábado, sino porque ve un panorama más amplio, uno que considere el sábado bajo una luz diferente. Recurre a otro pasaje de la Escritura, a una historia sobre David, para interpretar las Escrituras, el propósito del sábado. De manera aproximada, pero no precisa, resume 1 Samuel capítulo 21, los versos del 1 al 6. Una historia sobre David tomando pan consagrado que se suponía estaba reservado para los sacerdotes. Eso lo podemos ver en Levítico capítulo 24, versos 5 al 9. David insistió en el pan porque era un fugitivo que buscaba aliados y huía de Saúl, que lo quería matar, quien había declarado claramente sus intenciones de matarlo. Jesús da a entender que el sacerdote no hizo nada malo al violar la estricta letra de la ley relativa al pan. Al remediar el hambre de David, el sacerdote sostuvo la vida de un viajero cansado y contribuyó a la búsqueda de David de vivir su llamado como rey ungido para reemplazar a Saúl. La historia la puedes leer en 1 Samuel capítulo 16 de versos del 1 al 13. Por lo tanto, Jesús ofrece una opinión legal que deriva de las escrituras mismas. Sostiene que a veces ciertas exigencias de la ley se dejan de lado con razón en favor de la búsqueda de valores mayores a la satisfacción de necesidades mayores, especialmente cuando esas necesidades mayores promueven el bienestar de una persona y facilitan la llegada de bendiciones divinas. Cabe señalar que el argumento de Jesús no era nada novedoso y por lo tanto no era escandaloso en apariencia. De hecho, cuando señala que el propósito del sábado siempre ha sido para servir a la humanidad, en lugar de hacer que la humanidad sirva algún principio religioso estricto, esencialmente está reafirmando a Deuteronomio capítulo 5, los versos del 12 al 15, en el que Dios instituye el sábado para que las personas que alguna vez trabajaron duro en la esclavitud puedan disfrutar siempre de al menos un mínimo de descanso. Ahora bien,
¿Qué es lícito cuando alguien sufre por enfermedad? Ya nos dimos cuenta que cuando se sufre de hambre, hay que eliminar el hambre. Ahora veamos la enfermedad, sobre todo en Marcos capítulo 3, verso del 1 al 5. La escena en la sinagoga intensifica el conflicto sobre la autoridad de Jesús, sus valores y la urgencia de sus afirmaciones para los fariseos, que acechan observando. La cuestión no es si Jesús tiene el poder de curar la mano del hombre, sino hacerlo en el sábado. Para ello esto demuestra un desprecio voluntario por la ley de Dios, una ley que se creía que daba buen orden en la vida y proporcionar condiciones para encontrar las bendiciones y la santidad de Dios. La respuesta de Jesús a los fariseos: ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar una vida o matar?, indica que no está de acuerdo con la premisa de su sospecha. Es cierto que el hombre no estaba muriendo, pero tenía la mano seca. La determinación de Jesús ilumina la urgencia de su obra dadora de vida. Después de todo, el reino de Dios está cerca. Marcos capítulo 1, verso 15. Y por eso la gente está experimentando la libertad. Con la restauración de su mano, el hombre de la sinagoga probablemente también recupera su capacidad para trabajar en la economía galilea. Al recibir esta capacidad, el hombre puede recuperar su capacidad de mantener una familia. En otras palabras, debemos evitar el milagro en una vena capacitista como un acto de simplemente arreglar algo que había salido mal con este hombre. El evento representa una restauración a la integridad y la dignidad. Significa promover la vida y el florecimiento humano. Los anticipos de la resurrección no pueden esperar. Extienden el gozo y la libertad del sábado a todos los aspectos de la vida. Estas dos narrativas nos enseñan, hermanos y hermanas, la forma en que el desacuerdo sobre vivir dentro de la ley rápidamente se convierte en hostilidad. Una hostilidad que eventualmente llevará a algunas, pero ciertamente no a todas las personas, de las autoridades religiosas más poderosas a buscar la degradación y la muerte de Jesús. Si bien el pasaje enfatiza un compromiso con la vida y la vitalidad que permanece en el corazón del reino de Dios, también ilustra cómo los compromisos y los valores religiosos, cualquier compromiso y valor religioso, pueden endurecerse y volverse opresivos en manos de quienes administran la ley. El apóstol Pablo aborda esas responsabilidades en su declaración final en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, cuando nos declara que si realmente creemos y estamos verdaderamente agradecidas de que nuestra resurrección es segura, debemos por tanto demostrar nuestra seguridad y nuestro agradecimiento, manteniéndonos firmes, sin dejar que nada nos conmueva y entregándonos también de lleno a la obra de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Esta es pues la responsabilidad del creyente: mantenerse firme en la fe, entregarse completamente a Jesús. En pocas palabras, nuestra responsabilidad radica en trabajar para Jesús cuando las personas están en sufrimiento, ya sea cuidando a las personas huérfanas o a las viudas en apuro, como dice Santiago capítulo 1, verso 27, dando a las personas hambrientas comida, a las desnudas vistiendo, visitando a las personas que están en prisión. Véalo, Mateo capítulo 25, verso 35 al 36. Servir en nuestro lugar de trabajo. Véalo en Colosenses capítulo 3, verso 22. O hacer cualquier cosa que hagamos. Es el Señor Cristo a quien estamos sirviendo. Por lo tanto, no podemos solo quedarnos en la contemplación y aliviar el síntoma. Hay que salir como iglesia a erradicar las estructuras sociales, políticas y religiosas que producen
o engendran el problema del sufrimiento del pueblo. Nuestras oraciones de acciones debemos de ponerlas en práctica. Esto es el mensaje de estas dos enseñanzas. Tenemos que hacer algo, aunque lo que hagamos nos parezca que estamos violentando la ley. La vida del ser humano va por encima de cualquier ley. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y ashe.